Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente, empezando una nueva semana, dispuestos a terminar el mes de julio y así se va pasando el año y ya vamos al mes 8, parece mentira. Bueno, y seguimos abriendo la Biblia porque es lo mejor que podemos hacer en este tiempo cuando se necesita cada vez más la palabra de Dios y se necesita que las personas que se acercan al Señor y las que ya hace mucho que son creyentes y que tienen Biblia, pero no saben aprovecharla, la manera de leer, la manera de encontrar qué leer, y también aquellos que hace muchos años y que se han acostumbrado a leer los mismos pasajes queridos, los más conocidos, aquellos que resultan con dificultades, que los hay muchos, no hay duda, pero entonces se van dejando sin leer. Aún los que leemos la Biblia todos los días, hay libros que uno reconoce y siento cuánto hace que no leo tal o cual libro o pasaje. Bien. Ayer me comentó alguien que le había interesado que mencionamos el Levítico, ¿sí? Y bueno, de ahí tuve que confesar que el Levítico hace muchísimo que no lo leo, hasta que uno descubre lo interesante que son esas enseñanzas para ver lo que Dios hizo con un pueblo joven que necesitaba ser dirigido en todas las cosas, aún las más elementales de la vida. Pero ahora estamos en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y hoy vamos a ver capítulo 7, ya llegamos hasta el 7, creo que lo vamos a terminar en el día de hoy, pero lo estamos leyendo despacio, ¿sí? Estamos leyendo buscando salir del relato que ya conocemos, a profundizarlo, a descubrir más cosas. Comparto las que yo descubro, pero confío en que cada uno en su propia lectura, que en este caso está mirando a Jesús caminar entre la gente, enseñando, vaya sacando más cosas de las que acabamos descubriendo, ¿sí? No estamos usando comentarios, estamos usando la lectura de la palabra en voz alta, que es esclarecedora. Parece mentira cuando uno escucha en voz alta, descubre palabras, frases, menciones que si no, normalmente no las había pasado por alto. Sobre todo en los evangelios, que tienen los relatos tan conocidos. Hoy encontré una frase que ahora no me acuerdo cuál era, pero que dije, esta es de Marcos, propia de él, no está en los otros evangelios. Bien, vamos a empezar con el capítulo 7 y pusimos enseñanza a la oposición porque después de haber venido del capítulo 6, tan hermoso con esos milagros maravillosos que él hizo, acá encontramos los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. De manera que habían llegado de Jerusalén, o sea, acá la oposición ya estaba avanzando en su tarea, no era solamente maestros de la sinagoga, del lugar donde estaba, que escuchaban sus enseñanzas, no, ahí habían llegado como fuerza de oposición. Se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Estas son las explicaciones que da Marcos a los lectores gentiles que decían que son las manos impuras. En efecto, paréntesis, explicación de Marcos, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Acá cierra el paréntesis, lo cual indica que este paréntesis es una explicación para lectores no judíos, ¿sí? Que tenían que entender. Para la pregunta de un habitante del año 2021 es que había COVID allá.
todas estas formas son las que nosotros estamos guardando rigurosa y religiosamente en el día de hoy, ¿sí? Y esto no es como indicaciones, enseñanzas religiosas, sino para cuidarnos del COVID. Entonces esta es la explicación de esa pregunta, de cómo es que venían que vieron comer con las manos impuras. Ahora esto muestra el dedo acusador y con mala fe de esta gente, ¿sí? Porque habían venido de Jerusalén, bien, para reunirse con Jesús, para escuchar sus enseñanzas, para preguntarle, en tal caso, a este muchacho que estaba predicando cosas nuevas con respecto al pasado y a la ley, enseñarle. No. Esa es la verdadera característica de esta oposición, era venir a perseguirlo, a buscarle las 5 patas al gato, de manera de mortificarlo, quizás avergonzarlo delante de los demás. Pero la respuesta de Jesús, hay veces que Jesús no entraba demasiado en discusiones, pero hay veces que hace una exposición bíblica que realmente deja asombrado. Entonces, después de cerrar el paréntesis, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Qué fuerte que suena eso, porque uno piensa manos impuras, alguien que está lleno de sangre porque mató a alguien, ¿no? Con manos impuras. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Él les contestó: tenía razón Isaías, el profeta, cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Bueno, ya no fue, Jesús no fue nada suave, ¿eh? Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Por supuesto, fui ahí a Isaías, donde está esa siempre corroboremos a ver si Jesús usó bien la palabra, como si Jesús no la supiera perfectamente. Pero ahí dice Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y lo que dice después en ese capítulo 29 es extraordinario. De manera que Jesús está esa frase en la explicación de la tradición de los ancianos, ¿no? Y ellos también hablan de la tradición de los ancianos. Ahora, busqué en las referencias que tengo en mi Biblia a ver dónde estaban las citas de esas costumbres. Y aparentemente no eran leyes de Moisés el tener tanto cuidado, el lavar todo, el volver del mercado. Ahora sí es importante, ojo que no hay para desechar eso. Eso era porque toda la religiosidad estaba centrada en eso y nada más. ¿Ah? Lo que dijo el Señor: me honran con los labios, pero su corazón, y lo que Dios quiere es el corazón. De manera que lo que leí en las notas que tiene mi Biblia de estudio es que después del exilio, los maestros y los ancianos y los sabios empezaron a poner nuevas cargas en las prácticas, en ese caso de pureza por el lavado de manos y todas las cosas, ¿sí? Si hubieran sido como reglas sanitarias, estaba buenísimo. Pero la cosa es que Jesús lo que se está diciendo, eso es lo único que les importa. Lo único que vienen a decir de lo que estoy enseñando, sanando, liberando, es eso, que mis discípulos no se lavan las manos. Qué vergüenza, ¿no? Y entonces les dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, acá está la mano de Marcos, la mano del escritor, y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios
para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, y acá Jesús avanzó un paso más a un tema delicadísimo. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, mandamiento. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Esas serán las leyes en consecuencia de los mandamientos. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre que cualquier ayuda que pudiera haberte dado, su padre o su madre, es corbán, palabra aramea, supongo que significa ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así que la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas, o sea, no era todo esto que Jesús les enseñó acá no era todo, y muchas otras cosas. De modo que estos que venían en nombre de la ley a cuestionar, fueron destapadas cosas mucho más horribles que el lavado de las manos y los utensilios. Ellos habían inventado esa palabra de escorbán, o sea, estos dinero, estos bienes son dedicados a Dios. Por lo tanto, si mi padre y mi madre están en necesidad, ya la plata o lo que fuera ha sido dedicado. ¿Cuánto hay a partir de esto? ¿Cuántas cosas que las religiones, en nombre de Dios, han hecho para desviar lo que debía ser el centro de las leyes, el amor y la misericordia y la solidaridad? Y sin embargo, todo eran entretejidos religiosos para trabar lo que era la verdadera religión que Dios quería. De nuevo, Jesús llamó a la multitud. Estaba ahí, estaba dándole y enseñando y fuerte y cada vez más fuerte. Llamó a la multitud. Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Era medio difícil de entender esto, pero él estaba hablando de la enseñanza que estaban metiendo en sus vidas estos maestros de la ley, ¿no? Y dice, lo que sale de la persona, de la boca, del pensamiento, de las intenciones, es lo que contamina. Pero Jesús lo explicó y no sé por qué lo estoy diciendo yo. Jesús lo va a explicar mucho mejor. Después que dejó a la gente y entró en la casa, me encanta eso de la casa, no me acuerdo dónde estaba, pero creo que sí, estaba de nuevo. Muchas veces cuando habla de la casa, era la casa de Pedro, que se supone que era o la casa donde él paraba después de tantos viajes, o la casa especial, ¿no? De su discípulo especial. Entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho, la de recién. Jesús había días que estaba con pocas pulgas, ¿eh? Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Acá está la indicación de Marcos, explicando eso. Por supuesto que ellos vivían en un tiempo en que vivían al aire libre, no había contaminación ambiental, ni tanto desarrollo de bacterias y virus como tiene el mundo civilizado hoy día. O sea, por eso Jesús podía, sanitariamente, eso de decir que no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla, Jesús no estaba hablando sanitariamente, aunque no había esos peligros que tenemos nosotros en el día de hoy, pero Jesús estaba hablando espiritualmente, por eso dice que Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Y de paso estaba desbaratando las teorías y todas esas cosas, que eran nuevas cargas
nuevas cargas que la religión estaba poniendo encima de las personas para cumplir, cumplir y cumplir. ¿Sí? Pareciera las cargas de la iglesia cristiana muchos siglos después, cuando hasta se quería vender la salvación. Cargas sobre las personas, cuando nada de eso hacía falta. Entonces, declaraba limpios todos los alimentos. Esa es la explicación que dio Marcos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. ¿A qué se refería? No era fácil entender eso, ¿no? Y miren la cantidad de cosas que dijo Jesús. Yo dije 2 o 3, miren. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. ¿Qué tal? Explicación completa. Todo eso sale del corazón humano. Nada de eso se arregla con lavarse las manos 10 veces. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. ¿Sí? Faltaba que Jesús ahí dijera, bueno, arrepiéntanse todos, saquen eso malo que tienen adentro. Hasta ahí el relato del enfrentamiento de Jesús con la oposición de ese momento. No era el último todavía. Vamos al versículo 14 del capítulo 7. Bueno, necesitamos mapa porque después de esos tiempos tan intensos de hablar con los opositores, Jesús salía, como dice Marcos, por las aldeas y los pueblos. Y vamos a ver ahora el relato que tenemos en este lugar. Acá tenemos todo, la provincia de Judea, la de Samaria, la de Galilea. Dice 7:14, Jesús partió de allí, estaba al lado del mar de Galilea, y se fue a la región de Tiro. A ver si se ve bien en mi cursor, estoy marcando el mar de Galilea y fue hasta allá, bien, bastante al norte, Tiro. Ahí está. Y estaba al lado del mar Mediterráneo. Sí, fue la región de Tiro. No era Israel, eso no era Israel, esa era la vieja reunión, la vieja zona donde estaban los fenicios. Jesús partió de allí, fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Fijémonos que las personas más necesitadas se arrojaban a los pies de Jesús. Esta mujer era extranjera, no era, a ver, ahí no era Israel ese lugar. Tengo el cursor puesto ahí en Tiro, espero que se vea. Ciro-Fenicia de nacimiento, estaba Siria por ahí y esa región era Fenicia. Y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Y Jesús le contestó algo que, nos deja sorprendidos. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, pues no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Se llamaba perros a los extranjeros, no era un insulto, era una manera de decir a los extranjeros. ¿Jesús estaba discriminando a esa mujer? ¿La estaba dejando de lado? ¿Le estaba diciendo yo vengo para los israelitas nada más? Jesús estaba probando. Fíjense la mujer. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús usó una ilustración, una metáfora, y ella la tomó y dio una respuesta de total humildad. Yo soy como la que come abajo de la mesa de lo que vos dejás para los judíos. Jesús le dijo, por supuesto que Jesús no pensaba dejarla de lado, le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija.
pero la hija no estaba allí. Ese es uno de los milagros que uno cree que o le puso la mano. No, la hija no estaba ahí. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. De manera que la palabra de Jesús fue la que obró el milagro, pero la fe de la mujer, como vimos en otros milagros, la fe de la mujer fue la que activó el poder de Jesús sanando a aquella nena. Versículo 31 tenemos otra sanidad, menos mal, de que milagro y dejamos ya tanta oposición. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón. A ver, miren dónde está Sidón. Acá estaba Tiro, y por Sidón se dirigió al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. De manera que, miren ustedes, de Tiro fue a Sidón. Vi por ahí, tengo un mapa en la Biblia que muestra que bajó acá, por acá, hizo todo este recorrido para volver al mar de Galilea. Tremendas distancias, no sabemos cómo las recorrían, tenían algún animal, pero tremendas distancias hasta volver a Galilea. Internándose en la región de Decápolis, acá, o sea, más o menos en la mitad del mar de Galilea, ahí empieza Decápolis. ¿Sí? De manera que un día, no sé cuántos días tardó, no sé si fueron un día solo, pero un recorrido tremendo, desde allá, desde Sidón, volviendo hasta acá. Bueno, la región de Decápolis, otra vez, no era Israel esto, ¿sí? O no eran las provincias romanas de lo que nosotros conocemos por Israel. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Otro milagro diferente, Acá venían los amigos y le decían que ponga la mano sobre un hombre que habría sufrido muchísimo en su vida por ser sordo y tartamudo. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Otro milagro diferente, de lo que sabemos, de lo que los autores de los evangelios nos han dicho, siempre hacía formas distintas. Y esta, Jesús lo apartó de la multitud solo con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente. Marcos tiene varios de esas miradas especiales de Jesús para poder transmitirnos eso. No es que hizo, está mal decirlo así, pero maquinalmente un milagro sabiendo que el poder salía de él, pero no, estaba prestando atención a esa persona para suspirar profundamente y le dijo, Efatá. Creo que esto es arameo, no le iba a hablar en griego, alguien que era alguien del pueblo, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Este es uno de los milagros más raros, porque se nos dice cosas especiales que Jesús hizo y no solamente hablarle o ponerle una mano, como hemos visto. Por supuesto que lo de siempre, Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Jesús no quería que se acercara el tiempo de su muerte, de la oposición total. Sin embargo, esos testimonios de las personas sanadas milagrosamente eran las que iban, por el poder del testimonio, ganando cada vez más gente que se acercaba a Jesús. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Se ve que hacía muchos milagros de otras enfermedades, muchos de liberación, de liberación a los endemoniados.
pero en este caso había un asombro por hacer oír a un sordo y hablar a la misma persona. Ahora, me encanta la frasecita, todo lo hace bien. Mientras en el mismo capítulo habíamos tenido a los religiosos que estaban buscándole encontrar cualquier cosa para condenarlo, la gente se seguía asombrando. Y me asombra realmente esos largos recorridos que Jesús hacía para llegar a lugares donde él sabía que había algo que tenía que hacer. Capítulo 8. Vamos a ver hasta dónde llegamos, nos tenemos un poquito más. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, siempre mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Podemos dejar el mapa porque ya no tenemos ninguna indicación de dónde estaban. Entonces, de nuevo, ahora, ¿este era el mismo milagro? No, no era el mismo milagro, está en el mismo libro. Había una circunstancia diferente. Eso me hace pensar de cuántas veces Jesús habrá hecho multiplicación de panes y peces o de algo para comer. Bien, y el planteo es: siento compasión. Habían estado 3 días escuchándolo. O sea, ¿cuánto hay que no sabemos de los relatos? Si los despido, se van a desmayar por el camino. Fíjense el detalle, la preocupación de Jesús, porque algunos han venido de lejos. Los discípulos objetaron, como siempre, ¿no? Negativos. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darle de comer? ¿Cuántos panes tienen? De nuevo Jesús preguntando. 7 respondieron, más que los otros que eran 5. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, estos ya son diminutos, chiquititos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pescados, de pedazos que sobraron. 7 cestas. Los que comieron eran unos 4.000. Y termino acá porque acá va a viajar a otro lado y vamos a necesitar el mapa, pero ya mañana. Impresionante. Me he convencido de la inteligencia de Marcos al elegir. Elige diálogo con los maestros, después milagros. Los milagros más impresionantes, después no menos importantes, por supuesto, pero después milagros pequeños con una mujer extranjera, acá con un sordomudo que seguramente también lo discriminaban y lo dejaran de lado en las sociedades injustas como son los hombres, los seres humanos sin Dios. Así que bueno, quedamos en el capítulo 8-9 y vamos a seguir mañana leyendo, buceando y tomando para nuestras vidas lo que Jesús hace y sigue haciendo. Tenemos un día espectacular esta tarde-noche de los programas de la iglesia y nos vamos a encontrar mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga.